Hace poco, en pasillos donde se traman políticas globales, apareció un documento que algunos identifican como un pacto de expectativas para la gobernanza futura, y al mismo tiempo, figuras de la élite global volvieron a hablar en foros públicos sobre la necesidad de marcos comunes frente a crisis simultáneas. El titular es claro y directo: ¿estamos frente a un diseño que puede condicionar la vida cotidiana de millones? En medio de ese ruido surge una pregunta decisiva. ¿Qué dicen las escrituras sobre un sistema que controla el acceso a bienes y servicios, y cómo se parece eso a lo que hoy proponen ciertas agendas internacionales? Para responder, este relato combina investigación documental, testimonios contemporáneos y lectura teológica. No se trata de una cacería de brujas, es una invitación a mirar con ojos críticos y con corazón pastoral. Mostraremos qué documentos están sobre la mesa, cómo operan tecnologías probadas en contextos reales y cómo la teología bíblica interpreta los mecanismos de control. Presentaremos nombres e instituciones que figuran en el debate público, la Agenda 2030 de la ONU, propuestas sobre identidad digital, pruebas piloto de monedas digitales de bancos centrales conocidas como CBDC y discusiones en foros como Davos del Foro Económico Mundial. También analizaremos por qué algunos actores, desde asesores políticos hasta líderes empresariales, insisten en la misma palabra: coordinación. En este video escucharemos voces de expertos, relatos de afectados y pasajes de la Escritura que deben ser leídos con seriedad. Al terminar, la intención será pastoral: ofrecer rutas para la vigilancia, la oración y la acción responsable. Entonces, ¿qué contiene ese pacto al que algunos vinculaban el nombre de Kushner y qué relación tiene con lo que otras voces en Davos llaman gobernanza del siglo XXI? Vamos a comprobarlo con documentos, testimonios y la Biblia en la mano. Lo primero es entender el mecanismo institucional. La Agenda 2030 de la ONU plantea objetivos de desarrollo que requieran interoperabilidad entre estados, registros confiables de identidad y colaboración multisectorial. En paralelo, organismos multilaterales y foros globales han publicado documentos que abogan por marcos legales comunes para datos, salud y finanzas. Esos marcos no son meras recomendaciones académicas, en muchos casos sugieren estándares técnicos concretos, protocolos para identificación legal y acuerdos de intercambio de información entre entidades públicas y privadas. En términos simples, la propuesta que surge de varios documentos es esta: una infraestructura compartida de datos e identidad que pueda ser usada para garantizar acceso a servicios sociales y para coordinar respuestas a emergencias transfronterizas. Esto, en sí, puede tener efectos positivos: reducir fraudes, mejorar entrega de ayuda y facilitar inclusión financiera. Pero la arquitectura propuesta también conlleva riesgos porque centraliza puntos de decisión: quién provee la identidad, qué atributos se registran, quién administra los permisos. En informes técnicos se describen capas: identificación legal, verificación biométrica, autorización de servicios y finalmente registro de transacciones. Esa cadena técnica puede ser implementada por consorcios público-privados o por plataformas administradas por agentes multilaterales. Las implicaciones prácticas se desprenden con rapidez. Si una identidad digital es requisito para recibir un subsidio o para acceder a servicios bancarios digitales, entonces el control sobre esa identidad equivale a control sobre la subsistencia. En varios documentos de organismos internacionales se habla de interoperabilidad y de estándares. En foros empresariales se añade la necesidad de interoperabilidad entre proveedores de servicios. En entornos políticos se discute la conveniencia de marcos que reduzcan la fragmentación normativa. Todo esto crea una convergencia técnica y política con efectos concretos en la vida de la gente. Para ver cómo opera en la práctica, hay que mirar casos concretos. En la India, el sistema Aadhaar ofreció identidad universal a cientos de millones de personas. Su objetivo fue facilitar acceso a subsidios y servicios. En la práctica, el registro biométrico permitió transferencias directas de recursos, pero también expuso vulnerabilidades. Fallos de verificación excluyeron a ciudadanos de beneficios y hubo debate sobre privacidad y control. Testimonios de activistas y de beneficiarios describen colas, huellas digitales que no funcionaron en momentos críticos y familias separadas de ayudas por errores de enlace entre identidad y servicio. En otros países, experimentos con pasaportes digitales de salud condicionaron el acceso a viajes o eventos.
En casos puntuales, la exigencia temporal de certificados produjo exclusiones efectivas. Estas experiencias muestran un patrón. La tecnología implementada con objetivos administrativos puede, sin controles fuertes de rendición y derechos, transformarse en condicionante. Testigos que conversaron con investigadores describen el lugar donde se registraban datos, oficinas con luz artificial, azulejos fríos, el sonido de impresoras, el olor a tinta y el murmullo de personas que esperaban su turno. Esos detalles sensoriales ayudan a entender que no se trata de abstracciones, sino de cuerpos reales afectados por decisiones técnicas que se traducen en acceso o negación de bienes básicos. Técnicamente, el proceso es así: recolección de datos, verificación por biometría o documentos, link entre identidad y beneficios, y sistemas de autorización que responden a criterios administrativos. Cada etapa contiene un punto de fallo que puede transformarse en barrera. A esta infraestructura de identidad se le añade la capa financiera, y allí entran las CBDC, monedas digitales emitidas por bancos centrales. A diferencia de criptomonedas descentralizadas, una CBDC es un instrumento de control gestionado por una autoridad monetaria. En pruebas piloto en varios países, se ha mostrado que una CBDC puede programarse para restringir usos, establecer límites temporales o condicionar transferencias. Esto no es mera hipótesis teórica. Bancos centrales han publicado documentos técnicos que describen modelos donde la moneda digital interactúa con identidades digitales y con sistemas de autorización. La diferencia esencial entre una criptomoneda privada y una CBDC es que la segunda puede ser trazable, configurable y su circulación puede quedar sujeta a reglas que emite un emisor soberano. En términos prácticos, eso significa que las cuentas y los pagos podrían ser sometidos a criterios automáticos. Si un sistema detecta una conducta prohibida, la transferencia puede bloquearse. En pruebas controladas se han mostrado casos de uso benignos, como transferencias de ayuda condicionadas a compras esenciales o programas de discursos humanos. Subsidio eficiente. Pero la misma función técnica puede convertirse en instrumento de coerción si se usa sin garantías. Jurídicamente, se plantean preguntas sobre quién autoriza las restricciones, cómo se revisan y quién garantiza derechos básicos. Cuando tecnología y autoridad se combinan, el resultado es una palanca de control que puede operar a escala masiva. La gobernanza de estas infraestructuras suele proponerse como multi-stakeholder, actores públicos, privados y organizaciones multilaterales sentados en la misma mesa. Foros como el Foro Económico Mundial abogan por colaboración entre sectores para diseñar estándares. La noción de gobernanza global plantea la idea de soluciones comunes para problemas comunes, pero cuando los instrumentos técnicos permiten centralizar decisiones, la soberanía nacional y la rendición democrática quedan en tensión. Documentos sobre tratados internacionales de salud, como las propuestas de la WHO Treaty, hablan de mecanismos de coordinación que puedan incluir recomendaciones con efectos vinculantes en la práctica. Actores como estados, empresas tecnológicas, bancos y organizaciones internacionales definen estándares que luego son adoptados o referenciados por países. Las implicaciones políticas son claras. Cuando normas internacionales se incorporan al derecho nacional vía referencias técnicas, los ciudadanos pierden claridad sobre quién decide realmente. Voces críticas argumentan que esa pérdida de claridad abre puertas a la concentración de poder en manos de consorcios con capacidad técnica y financiera. En audiencias públicas, delegados subrayan la necesidad de transparencia y participación, mientras que en reuniones cerradas se discuten soluciones operativas donde la eficiencia técnica pesa más que procesos deliberativos largos. Entre estos actores se mencionan nombres públicos, empresarios influyentes, asesores políticos con acceso a administraciones y líderes de foros internacionales que proponen agendas de coordinación. La cuestión que hay que plantear es esta: ¿dónde queda el control democrático cuando la estructura técnica ya está diseñada? La dimensión teológica entra en escena precisamente porque la Biblia contiene descripciones de sistemas que regulan quién puede participar de la vida social. En Apocalipsis 13 se habla de una cifra y de una marca que condicionan la compra y la venta.
En Daniel se narran imperios que intentan imponerle altares. No es suficiente repetir términos, hay que exegetizar con cuidado. La marca de la bestia ha sido leída por generaciones como símbolo de lealtad religiosa idólatra y de sistema que excluye a quien no acepta determinados signos de conformidad. Interpretación conservadora premilenista sostiene que tecnologías y estructuras políticas que permitan condicionar el acceso a la subsistencia podrían ser el vehículo por el cual se materializa ese símbolo. Esto no significa que toda tecnología sea intrínsecamente maligna, más bien, la escritura llama a discernir cuándo soluciones técnicas son cooptadas por lógicas que piden renunciar a la fidelidad a Dios. En términos morales, la elección crítica que se impone a los creyentes es la de permanecer fiel a la verdad de Cristo, aunque eso signifique perder privilegios. La tensión pastoral es real. Si una comunidad cristiana ve que aceptar una identificación condiciona su libertad religiosa, la pregunta es si la fidelidad incluye resistir la presión normativa. Textos como Apocalipsis 13 y Daniel 3:6 ofrecen imágenes, idolatría pública, mandatos que prueban la lealtad y la posibilidad de rescate divino para quienes perseveran. Desde un punto de vista hermenéutico, hay tres claves. Primero, la marca simboliza lealtad al orden humano en lugar del divino. Segundo, los juicios revelan que sistemas opresivos no son eternos. Tercero, la comunidad de fe está llamada a la fidelidad responsable, que incluye prudencia y planificación práctica. Para ilustrar el dilema moral, montamos una escena en la que un pastor investigador llamado Mateo recibe un documento filtrado que habla de un pacto técnico entre asesores políticos y plataformas financieras. La escena contiene diálogo con 10 intercambios entre Mateo y una especialista en políticas públicas, la doctora Elena Morales, y un activista indio, Arun Singh. Mateo, ¿qué dice exactamente el documento? Elena, habla de interoperabilidad entre identidades y sistemas de pago. Mateo, ¿quién lo impulsa? Elena, una coalición de bancos centrales, empresas de tecnología y asesores de políticas. Matthew, ¿esa coalición incluye voces como las del Foro Económico Mundial? Elena, sí, y menciona marcos de referencia similares a los discutidos en Davos. Mateo, ¿y dónde aparece Kushner en esto? Arun, su nombre surge en círculos de influencia por asesores vinculados a acuerdos internacionales, no como autor del documento. Mateo, entonces no es un autor, sino un vector de ideas. Elena, exacto, su rol es de intermediación política y asesoramiento en algunos proyectos. Mateo, ¿qué riesgos concretos estamos viendo? Arun, exclusión por fallos de verificación, dependencia tecnológica. Mateo, ¿y en términos teológicos? Elena, se plantea una cuestión de lealtad y posibilidad de coerción. Mateo, ¿qué debemos aconsejar desde la Iglesia? Elena, preparación, formación y presión por salvaguardas. Este intercambio, con su ritmo tenso, permite ver cómo la investigación periodística y la exégesis pastoral se cruzan. La escena incluye descripciones sensoriales, el olor a café en la oficina, el clic de un teclado, el peso de folios impresos, la luz de la pantalla que refleja líneas de código, el murmullo lejano de tráfico, el tacto del papel entre los dedos. Estos detalles hacen que la discusión sea viva y recuerdan que las políticas se traducen en decisiones humanas que afectan cuerpos y almas. En la reacción social nombramos varias voces: el economista Lina Ferreira, que advierte sobre la programación de monedas; el diplomático Sergio Rivas, que cuestiona el déficit democrático; la activista María Patel, que relata exclusiones en programas sociales; el técnico Dr. Arun Singh, experto en identidad biométrica; la pastora Ana Ruiz, que expresa temor por la libertad religiosa; el periodista Rafael Gómez, que exige transparencia; la abogada internacional Beatriz Oliva, que defiende derechos; y el empresario Mateo Delgado, que habla de eficiencia operativa. Cada uno aporta un matiz. Lina describe riesgos financieros, Sergio recuerda procesos internacionales, María da testimonios de exclusión, Arun explica fallos técnicos, Ana plantea la implicación pastoral, Rafael exige documentos, Beatriz sugiere cláusulas de protección y Mateo resalta beneficios operativos. Esos nombres aparecen en debates públicos y en entrevistas, y sus reacciones ayudan a construir un panorama Plural. Ahora toca elevar el tono. Momentos de tensión que muestran el choque entre medidas aparentemente técnicas y consecuencias humanas. Primer momento de tensión. Un municipio decide condicionar el pago de subsidios a un sistema digital que falla y deja sin alimento a familias por 3 días.
La descripción muestra la fila en la plaza, los labios resecos de madres, el zumbido de un servidor caído, la ansiedad que se propaga como sonido. La escena culmina en la decisión municipal de revertir temporalmente la exigencia tras protestas. Segundo momento de tensión. Una prueba de CBDC programada para transferir un subsidio condicionado a compra de alimentos esenciales bloquea una transacción porque el algoritmo detecta una compra no elegible y un anciano no puede pagar su medicación. El intercambio con personal del banco tiene tono mecánico y frío. La familia clama por revisión humana. Tercer momento de tensión. Una iglesia local se niega a registrar su programa de ayuda en una plataforma asociada a estándares internacionales y enfrenta inspecciones administrativas. La congregación ora en la madrugada y plantea si deben obedecer a la autoridad civil o mantener su conciencia. Cada uno de estos momentos ocupa espacio narrativo suficiente para mostrar la presión humana y la necesidad de respuestas éticas y legales. En paralelo a los episodios de tensión, explicamos procesos técnicos con claridad. Por ejemplo, ¿cómo funciona la vinculación identidad-pago? Primero se crea un identificador único, luego se asocia a un perfil con atributos verificados, después se emite un token financiero que representa saldo y finalmente un sistema de autorización valida transacciones cruzando reglas programadas. Este proceso técnico puede ser implementado vía APIs entre plataformas, con registros distribuidos o centralizados según el diseño. En 300 palabras técnicas, la interoperabilidad requiere estándares comunes, directorios de identidad, protocolos de autenticación y mecanismos de auditoría que garanticen trazabilidad. Sin embargo, esos mismos mecanismos que facilitan auditoría pueden permitir desbloqueo o bloqueo remoto de permisos según quien controle la lógica de reglas. La gobernanza tecnológica decide quién tiene acceso al código de autorización y a las llaves de auditoría. En el bloque dedicado a juicios y consecuencias colectivas, recuperamos imágenes bíblicas de Babilonia como metáfora de sistemas opresivos que colapsan por su propia corrupción. Históricamente, grandes sistemas económicos han colapsado cuando la confianza se rompió. Ejemplos recientes de crisis financieras muestran que concentraciones de autoridad financiera sin transparencia terminan en violencia social. Si una infraestructura global de identidad y dinero falla o se usa de forma partidaria, el resultado puede ser pérdida masiva de derechos y, en casos extremos, represión. Víctimas reales narran pérdida de ahorro, exclusión de mercados y estigmatización. Sobrevivientes cuentan el ruido de cierres de puertas, la frialdad de unos formularios que niegan recursos, el olor a desinfectante en oficinas que antes eran punto de encuentro comunitario, el tacto de billetes que ya no valen. Estas imágenes sociales ayudan a entender que el colapso de sistemas no es solo técnico, es humano. Avanzando hacia los juicios proféticos, mostramos cómo la teología anticipa una limpieza y un juicio que restablecen justicia. En Apocalipsis se habla de la caída de poderes corruptos y del destino de las naciones que persiguieron al pueblo de Dios. La tradición evangélica premilenista interpreta que después de un periodo de tribulación habrá juicio y restauración. Al analizar contemporáneamente, podemos decir que sistemas que consolidan control absoluto están sujetos a fallos morales y prácticos que terminan exponiendo su fragilidad. La parábola teológica no niega la posibilidad de abuso, sino que ofrece esperanza en la soberanía de Dios. En lenguaje pastoral, la comunidad debe prepararse para resistir y para ayudar a los vulnerables. Esto implica estrategias concretas, refugios locales para quienes queden excluidos, redes de intercambio que funcionen sin depender de plataformas centralizadas y enseñanza bíblica que fortalezca la fe ante la persecución. Considerando el foco del título, es necesario hablar de actores influyentes. Figuras con acceso a círculos de poder, como asesores políticos que han participado en negociaciones internacionales y líderes de foros empresariales que promueven coordinación, aparecen en discusiones públicas sobre gobernanza. El reto es distinguir entre crítica legítima y difamación. No estamos imputando intenciones malvadas a individuos específicos, más bien examinamos cómo proyectos promovidos por coaliciones amplias pueden confluir hacia mecanismos que, sin salvaguardas claras, facilitan control. Es una crítica institucional y técnica más que personal. No obstante, el público requiere transparencia.
quién firma memorandos, qué salvaguardas se imponen y qué mecanismos de responsabilidades existen. Además, la comunidad cristiana debe preguntar, ¿estas estructuras honran la dignidad humana y la libertad religiosa? En la sección final de aplicación práctica, proponemos pasos concretos para hoy. Primero, educación. Las iglesias y comunidades deben informarse sobre Agenda 2030, sobre identidad digital, sobre CBDC y sobre tratados que propongan coordinación supranacional. Segundo, incidencia. Exigir cláusulas de derechos humanos y opciones offline en cualquier sistema de identidad o pago. Solicitar auditorías independientes y participación ciudadana en decisiones técnicas. Tercero, preparación comunitaria. Crear redes locales de supervivencia que no dependan exclusivamente de plataformas digitales, bancos de alimentos físicos, sistemas de donación en efectivo y brigadas de solidaridad. Cuarto, pastoral. Orar colectivamente, formar grupos de estudio bíblico que trabajen discernimiento teológico y apoyen a quienes sufren exclusión. Llamamos a la prudencia y a la acción responsable, monitorear documentos oficiales, acompañar víctimas y construir alternativas resilientes. Si este análisis te provocó inquietud, escribe en los comentarios cuál te preocupa más: identidad, dinero o pérdida de soberanía. Usa una palabra simple, identidad, dinero, soberanía, y agrega 2 líneas para explicar. Tus experiencias nos ayudan a mapear realidades no siempre visibles en los informes. El epílogo se despliega en 3 momentos temporales que ilustran posibles escenarios y caminos de respuesta. En un mes, comunidades locales habrán organizado comités de información, traducido documentos clave a lenguaje sencillo y realizado reuniones para capacitar a líderes sobre la Agenda 2030 y propuestas de identidad digital. Habrá surgido una red de ayuda mutua que opera con registros físicos y alternativos, y algunas municipalidades anunciarán la suspensión temporal de requisitos digitales para prestaciones sociales tras presión ciudadana. En 3 meses, se habrán presentado propuestas legislativas locales que exigen interoperabilidad solo con garantías de derechos, auditores independientes y cláusulas de opción offline. Grupos ecuménicos y organizaciones civiles habrán publicado guías prácticas para iglesias sobre cómo actuar ante requerimientos administrativos que afecten la fe. Habrán tenido lugar audiencias públicas donde se exigió transparencia a empresas proveedoras de tecnologías. En 6 meses, esperamos ver coaliciones más amplias que incluyan iglesia, academia y sociedad civil defendiendo salvaguardas legales. Quizá algunos proyectos de piloto de CBDC ajustarán sus diseños para incorporar revisiones humanas y límites de uso. Puede que emerjan instrumentos legales regionales que protejan el derecho a no ser digitalizado para recibir servicios esenciales. Estos 3 momentos no son una predicción absoluta, sino trazos de un posible camino si la comunidad actúa con discernimiento y responsabilidad. Dentro de este horizonte, la esperanza cristiana sostiene que la vigilancia y la acción colectiva pueden frenar desenlaces coercitivos. Terminamos con una síntesis clara. Identidad digital más CBDC y gobernanza multi-stakeholder crean un potencial real para control masivo si no se acompañan de derechos y transparencia. La Escritura advierte sobre sistemas que exigen lealtad absoluta y al mismo tiempo promete justicia para los que perseveran. La respuesta práctica implica informar, resistir con sabiduría y construir alternativas. Como pastor y periodista investigador, el llamado es doble. Pastoralmente, a la fidelidad y a la oración; profesionalmente, a la exigencia de transparencia y a la acción legal y comunitaria. Si este video te tocó, suscríbete para recibir más investigaciones como esta y comparte en los comentarios cuál es tu mayor inquietud. Que la comunidad se forme, que la verdad salga a la luz y que la acción colectiva sea un escudo para los más vulnerables. Ora, informa, organiza y actúa, porque la elección de hoy puede tener consecuencias terrenales y eternas, y nuestra responsabilidad es cuidarnos unos a otros con valentía y discernimiento.